al andén, que no atropellen tu riñón. Súbete al andén, que no atropellen tu riñón. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza el Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde hablamos y analizamos las noticias de la semana, de una semana tan compleja políticamente en Colombia. Soy Camila Carvajal, usted también puede opinar y subirse a este programa usando el Andén, numeral el Andén, en todas las redes sociales. María Camila, buenas noches. Camila, un gusto saludarla a usted, de subirme nuevamente a este Andén con usted y los usuarios que nos ven y nos escuchan en esta noche de viernes y durante todo el fin de semana a través de las redes sociales de Blue Radio. Usted bien lo decía, una semana bien particular, bien difícil, la semana de la pugnacidad, de la crispación, de la corraleja, el enfrentamiento para algunos lamentable entre ramas del poder, que nuevamente tiene ese foco que hemos venido ya tratando y desarrollando aquí en el Andén, lo que tiene que ver con el presidente Gustavo Petro y sus ministros, su llano canciller Álvaro Leiva, cuestionando las decisiones de puntualmente los entes de control, la Fiscalía General de la Nación. Ya en exactamente 2 días, Francisco Barbosa deja la fiscalía, estuvo en rendición de cuentas y también pues siguió esa puja entre el ex canciller Álvaro Leiva y la procuradora Margarita Cabello. Sí, señora, se acabó la era de Francisco Barbosa como fiscal general de la Nación, un fiscal que va a causar polémica con este gobierno hasta el último minuto. Sí, y esta semana, la que termina en Colombia, así nos lo está demostrando. El fiscal Francisco Barbosa, que deja su cargo y le entrega la fiscalía a su mano derecha, a la vicefiscal general de la Nación, la doctora Mancera, porque finalmente la Corte Suprema de Justicia no escogió en la segunda votación a ninguna de las ternadas por el presidente Petro. Y lo veremos si en el tercer intento logra alguna conseguir los votos necesarios. Abraza la plena terminando este mes de febrero, sí, y ahí sabremos el futuro, quizá, del tema que más trasnocha por estos días al gobierno del presidente Petro. Tercer intento el 22 de febrero, 16 votos necesita una de estas 3 mujeres para convertirse en el reemplazo de Francisco Barbosa, o más bien ya de Marta Mancera, que queda encargada, es confirmado, Camila, y fue la semana en la que tuvimos como país una visita bien importante. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estuvo reunido con el presidente Gustavo Petro, diciéndole que sí respalda la implementación del acuerdo de paz y la política de la paz total, pero con normas, respetando especialmente a las víctimas. Estuvo el Consejo de Seguridad de la ONU en región, puntualmente en la Sierra Nevada, en el Magdalena, viendo también de cerca, Camila, lo que tiene que ver con los proyectos productivos, y sin duda alguna esa fue una de las noticias más importantes de esta semana. Ahora, una visita internacional sin Álvaro Leiva, el canciller de Colombia, que 14 días esperó para acatar la sanción de la Procuraduría en su contra por 3 meses, pero dice el canciller que esperó 14 días por recomendación de su abogado. El presidente Petro sigue peleando por esa situación con la Procuraduría. También la semana de Armando Benedetti estrenando cargo. Muy rápido se juramentó el nuevo embajador de Colombia ante la FAO. Y esta también es la semana, María Camila, de Chile como protagonista en el continente por la muerte de un expresidente. ¿Qué tal las sorpresas que nos prepara a veces la agenda informativa? Muy triste, Camila, porque no solo veníamos de esos lamentables y voraces incendios que cobraron la vida de cientos de personas en Chile, sino que Sebastián Piñera, un hombre que diferentes sectores políticos, desde la derecha hasta la izquierda, ambas partes en sus aspectos recalcitrantes. Y en todo el continente. Y en todo el continente calificaron de un demócrata. Recuerde usted que era muy cercano a Iván Duque durante su gobierno. Sí. Muchas veces pudimos conversar con él, usted y yo, en nuestro ejercicio periodístico, claro. Un hombre amable, a quien pudimos conocer en la arena política, pero que también, Camila, han destacado en estos días diferentes medios chilenos e internacionales. Dejó una fortuna de 2,7 billones de pesos, una extensa familia y también cuestionamientos nuevamente a Gustavo Petro, porque fue el último líder de la región en lamentar el fallecimiento de Sebastián Piñera, que falleció salvando a su familia mientras piloteaba un helicóptero. Sí, señora, eso en el continente. En Colombia, sin duda, la noticia es la situación de la elección para la nueva fiscal general de la Nación, una situación que sacó a muchos a las calles, que volvimos a ver protestas y, ¿por qué no?, momentos de violencia, sobre todo en la manifestación de Bogotá. Y ese es el tema de esta noche.
¿Qué va a pasar con la elección de la próxima fiscal general de la Nación? ¿Las marchas que vivimos terminando esta semana son un derecho fundamental a la protesta o son, como han dicho otros sectores, una presión indebida a la Corte para que elija al fiscal? Ese es el tema de debate con el que regresamos aquí en segundos con nuestros panelistas para saber qué va a pasar con esa elección y, lo más importante, con la relación de la Casa de Nariño con la Corte y con la Fiscalía. Una pausa, regresamos. Esto es El Andén. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Muy bien, aquí continuamos en El Andén para nuestro debate de la semana. Un debate que va a girar, como toda la semana que termina en Colombia, María Camila, alrededor de la Corte Suprema de Justicia, las marchas y la elección de la nueva fiscal general. Se acaba la era de Francisco Barbosa, decíamos hace un momento, y no sabemos qué va a pasar con la fiscalía. Por lo pronto, habrá fiscal encargada. El autodenominado mejor fiscal de la historia deja en total crispación, prácticamente en medio de una tormenta política, su cargo, y lo que venimos a debatir aquí con un panel de lujo como siempre en El Andén, Camila, es si las manifestaciones convocadas por el presidente exigiendo respeto a su mandato luego de afirmar, denunciar que había una ruptura institucional, de cierto modo presionan a la Corte Suprema de Justicia, a los 23 magistrados en la sala plena, en un hecho casi que sin precedentes. Ya hablaremos del episodio parecido en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pero manifestaciones que le piden a la Corte la elección de fiscal rápidamente cuando este alto tribunal se ha demorado hasta 26 meses en el pasado para elegir al jefe del ente de control. Vamos a saludar entonces a esta hora al panel. Sí, señora, si le parece, arranquemos, ¿qué? ¿Hoy por su izquierda? Bueno, hoy que están todos nuestros panelistas aquí presentes en Blue Radio, acompañándonos en este programa de Jóvenes para Jóvenes. Arranco entonces con Nicolás Goyeneche, que es uno de nuestros analistas políticos. Nicolás, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Camila, María Camila, muy feliz de estar con Carlos, con Nicolás, disculpa tu nombre. Andrés. Con Andrés. Ya se lo vamos a presentar. No se me adelante, tranquilo. Discutiendo sobre este importante tema que nos ha tenido esta semana muy ansiosos. Creo que ha sido una semana de mucha ansiedad política, de no saber qué iba a pasar ese jueves, de no saber cómo iba a terminar la semana, a pesar de todas las predicciones que creo que se cumplieron. La Corte evidentemente no eligió Nicolás, fiscal. ya que se están estrenando los 4 en este 2024, resalto inicialmente, nunca hace el saludo sin ya meternos en el ya debate. entra en Muy debate, bien. que es lo más importante. También esta noche se suma Andrés Cabrera, una cara que recuperamos en El Andén, el que es asesor de comunicaciones, que hace unos meses habíamos tenido aquí y que se sube a este debate. Andrés, bienvenido a esta su casa, El Andén. Hola Camila, María Camila, un gusto saludarlos a todas las personas del panel y a todos los oyentes hoy para discutir un tema candente aquí en la política colombiana. Bueno, y ahora vamos con su derecha porque tenemos a otro Nicolás, también ya de aquí de la casa, Nicolás Romero, politólogo y líder político del partido Alianza Verde. Nico, un gusto tenerlo nuevamente. Hola, ¿qué tal María Camila? Camila, un gusto nuevamente montarme al andén de Blue Radio para analizar y debatir los sucesos tan importantes que están pasando en nuestro país y que nos tienen a todos súper alertas con lo que está sucediendo y la nueva fiscal que va a asumir pues la dirección de este ente acusador, ¿no? Un gusto, Nico, bienvenido. Y cerramos este panel, lo completamos con Carlos Acero, abogado y asesor legislativo. Carlos, un gusto también recuperarlo, ¿no? Tenía tiempo sin venir al andén. Sí, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un saludo a quienes nos están escuchando y a ustedes también, pues muy bueno poder compartir algunas ideas con ustedes, contradecirnos seguramente, pero bueno, esto le ayuda al país. No le quepa la menor duda, porque esa es la idea, escuchar diferentes puntos de vista. Y Carlos, quiero empezar con usted. Lo que pasó esta semana en Colombia, pocas veces lo hemos visto. Una marcha de centrales obreras y de sindicatos para exigir que se elija ya fiscal general de la nación. Las marchas, a su juicio,
son una presión indebida a la Corte, ¿sí o no? Yo soy de la idea de que ninguna marcha, siempre que se haga en el marco de la Constitución, es decir, pacífica, no es indebida. Puede que yo no esté de acuerdo, ¿sí? Yo en particular no salí, aunque yo sí creo que hay que elegir ya fiscal, porque hay que cambiar esta nefasta fiscalía de Barbosa. Tal vez no es el peor porque antes estuvo Néstor Humberto Martínez, pero si no, se pelean ahí cortico ser la peor fiscalía, pero creo que son legítimas expresiones que tiene la ciudadanía contempladas en la Constitución, derechos fundamentales y demás. Ya hay que entrar a discutir es si realmente lo que encubre la marcha o toda la narrativa alrededor de la marcha es cierta, si definitivamente no hay cambio de fiscal, entonces hay un golpe de Estado, un golpe blando. Ahí es donde yo tengo mis diferencias, y por lo mismo es que creo que es un ejercicio legítimo, pero no necesariamente da para toda la narrativa que se ha creado. Entonces, en conclusión, legítimo, hay que elegir fiscal, pero no viene una catarsis del gobierno. Es decir, no es una presión a la Corte la indebida, manifestación. No. Bueno, Nicolás, voy con usted con esta apreciación inicial. Las marchas convocadas por FECODE, centrales obreras y respaldadas por el Pacto Histórico Partido de Gobierno, ¿presiona a la Corte para que elija, sí o no? Pero, María Camila, la tengo que corregir porque yo siento que los sindicatos tuvieron un papel de replicadores, pero que la marcha evidentemente está convocada desde el alto gobierno para presionar a la Corte Suprema de Justicia. Bueno. Y eso es lo indebido, no que los sindicatos, la gente vaya a marchar, sino que el Ejecutivo mueva sus llamadas fuerzas populares para presionar una decisión de la Corte pronta. Y es que este gobierno quiere un fiscal ya, no para tener una fiscalía mejor, que eso lo podríamos compartir todos, y la fiscalía de Barbosa, como todas, ha tenido críticos y ha tenido falencias. El problema es que este es un gobierno rodeado de escándalos sobre financiación a su campaña, que la fiscalía tiene que investigar, y sí tiene un tufo muy feo, un tufo de irregularidad, de poca legitimidad, que sea el alto gobierno el que llame a presionar a la Corte a tomar una decisión, que como hemos sabido y como estábamos discutiendo fuera del aire, no es la primera vez que la Corte, ni será la última, se demore en elegir fiscal general, especialmente si no confía, como parece indicarlo todo, en la terna presentada por el gobierno. Pero si es así, Andrés, ¿por qué, si no es la primera vez que la Corte se toma su tiempo y se demora para elegir fiscal, por qué la tormenta política justo en este momento? Bueno, pues básicamente porque Petro está asustado. Está asustado porque su hijo está a punto de ser condenado, a ser imputado. Él necesita claramente cambiar de fiscal antes de que esto suceda. Pues todos han hablado aquí de las características de la fiscalía y la que venga no será la excepción, estoy seguro. Pero también quería referirme un poco al tema de las manifestaciones, y es que una manifestación que es pagada con nuestros impuestos no es una manifestación que viene de un sentir popular, y desafortunadamente para los colombianos todas las marchas generadas por la izquierda en el poder o en la oposición han sido pagadas con plata y no con un sentir realmente popular para que eso se manifieste. Nicolás, ¿usted qué responde a lo que han dicho sus dos compañeros de que claramente, incluso lo decía el senador Humberto de la Calle, la marcha fue organizada y nació en las entrañas del gobierno? No, Camila, yo sí considero que esto es una marcha que proviene de los sindicatos, de las centrales obreras. Recordemos que la Fiscalía General de la Nación allanó FECODE, algo nunca antes visto en la historia de nuestro país, porque pues dio algún tipo de financiamiento al gobierno nacional. Por supuesto, esto genera todo tipo de zozobra en uno de los sindicatos más importantes. Cabe la pena aclarar que FECODE alberga gran parte del magisterio de los profesores de nuestro país y han sido vulnerados en su participación política. Que hagan parte de un sindicato no les impide tener una u otra afiliación política. ¿Cuándo se había visto esto? Porque el fiscal general de la Nación no allanó la familia del Ñeñe Hernández? ¿Por qué archivó la investigación comprobada y con evidencia hasta donde se supo de la financiación del Ñeñe Hernández en la campaña política de Iván Duque? ¿Por qué sí se ensañó contra un sindicato
sindicato y entonces decide ejecutar todo el aparato del ente acusador para maltratar a las organizaciones sociales. Eso es algo absolutamente indebido y por esa razón es que la sociedad civil organizada sale a manifestarse. También no puedo negar que hay un llamamiento por parte del gobierno nacional en esto que él ha denominado como una ruptura institucional, lo cual no considero que sea cierto, en donde ha llamado a sus bases a que salga a manifestarse. Hemos visto que no ha sido muy exitoso, entonces por lo cual ni hay financiamiento, ni esto es todo un entramado pues oscuro en donde están sacando a la gente pagada para que salga a manifestar. Salió gente que se encuentra inconforme con el fiscal general de la nación, que ya está próximo a dejar su cargo y que deja, entre otras cosas, a una vicefiscal sumamente cuestionada por nexos con los narcofiscales del Pacífico, cuestionada porque se ha enriquecido, y esto lo detalla muy sabiamente diferentes columnas de periodistas de la revista Cambio, en donde su patrimonio aumentó de manera exabrupta. Pero Nicolás, y es ¿sabe dónde ella sí la hay que va ruptura a asumir institucional? la directiva del ente acusador de este país. Eso es sencillamente inaceptable. No creo que la protesta sea una presión a la corte, pero sí es una inconformidad a lo que ha hecho el fiscal general de la nación, que con nuestros recursos ha financiado su campaña electoral para las elecciones del 2026. Pero entonces eso eso sin duda es inaceptable. Inaceptable es, primero, que el sindicato que está siendo investigado por presunta financiación ilegal sea uno de los que está convocando a presionar a la corte, que cambiaron a última hora casi el lugar de concentración para que no fuera en la corte, sino en el búnker de la fiscalía. ¿Quién sabe? Pero entonces Uribe tampoco podría invitar a ninguna marcha, porque también está imputado y bueno, está en un proceso penal, y por tener un proceso penal ¿Sabe no que se le yo limita, no he visto a Uribe apoyar marchas no se le hace limita tanto tiempo? Claro que sí, apoya un montón de marchas, pero el punto es, yo creo que hay que identificar y salirnos de la narrativa y de pensar que solamente hay dos pero opciones. entonces la Acá hay fiscalía muchas no puede opciones investigar a intermedias. FECODE. Claro, la la fiscalía puede, no puede hacer inspecciones tiene toda la policiales necesidad para de ver investigarla, a dónde se giraron pero los FECODE cheques de puede campaña. convocar No marchas a puede pesar de estar investigado. La fiscalía entonces no puede pero investigar si FECODE puede FECODE marchar financió la sin campaña problema. de Petro pasándose el Y tope ojalá sin lo haga. Yo reportarlo. digo que Ven, ojalá lo haga. yo veo una cosa. Investigó Pero la esperen. financiación Es que porque ilegal de Ñeñe Hernández en la Miren, yo campaña. por eso no se les investigó decía en el ahorita, pasado, no vamos a el investigar caso de hasta Álvaro cuándo. Uribe. ¿Hasta cuándo? Por respeto, Porque les hago una recluyó. propuesta. Por respeto a los oyentes, José, ciérrenos ahí. Por respeto a los oyentes, vamos a hablar de a uno, para que lo puedan entender, para que este debate, que esa es la idea, todos nos podamos escuchar, pues la gente al final, al otro lado, quienes nos ven y quienes nos escuchan a esta hora, se puedan sumar. Andrés, lo veía levantando la mano, señor. Por eso les decía que las fiscalías y todo este tema pasa aquí, pasa antes, pasará después. Sin embargo, a mí me deja una preocupación grandísima que FECODE, quien, como lo decían ustedes, es el magisterio más grande, donde están la mayoría de los profesores, tenga un tipo de actitudes como la que demostraron hoy en la plaza. El jueves. Perdón. Que como demostraron el jueves, insultando periodistas, en donde uno puede ver cómo le están enseñando a miles, a millones de jóvenes en Colombia, siendo instrumentalizados para este tipo de situaciones, en donde hay una narrativa difícil y que claramente perjudica a la cultura de nuestro país. Y a mí eso me tiene completamente sorprendido y preocupado al mismo tiempo, porque si ustedes se dan cuenta, quisieron entrar a la fuerza, a gente que iba ya diciendo que estoy arrepentido de por quien voté, también lo sacaron. Entonces esto sí es una cosa orquestada, esta sí es una cosa financiada. ¿Por qué? Porque son profesores del SENA, son profesores que son pagados con los impuestos de los colombianos, y ellos deberían estar trabajando y no haciendo protestas. Si quieren protestar, que salgan el sábado, que normalmente los niños no tienen clase, que los papás tienen con quién dejar a los chinos, y no ahorita en plena semana cuando se les dificulta a los padres de familia Andrés, poder salir a trabajar. yo quisiera interpelarlo, porque creo que hay muchos lugares comunes en el discurso y las narrativas que usted maneja que me parecen que no le sirven al debate, no le sirven al país, sobre todo porque confunden a la gente.
Los profesores, así sean pagos o no por el Estado, tienen el derecho legítimo a movilizarse. Yo en particular, pero insisto, no invitados por el presidente. Perdón, insisto que no participé de la movilización del jueves, no estoy de acuerdo con la gente que intentó meterse, pero usted no puede decir que esas personas que intentaron son profesores, o individualícelos y judicialícelos, pero si no tiene las pruebas, le hace mucho daño la generalización al debate en política. Pero además le digo otra cosa, yo estuve en una movilización con gente con la que usted tiene mucha afinidad en otro momento, protestando contra el incremento de la gasolina que ha hecho este gobierno, que no me gustó, creo que es incoherente con lo que ha hecho en mucho tiempo anterior. Y también vi mucha gente que tenía sueldos del Estado y legítimamente pueden movilizarse. Entonces no puede ser bueno cuando un día sí le sirve a usted o a sus amigos para movilizarse y otro no. Tengamos el mismo rasero. Y en medio de esos lugares comunes también creo que es importante señalar que no podemos estigmatizar a todo el que se moviliza de que está utilizando recursos públicos. En el pasado usted en otro momento dijo que las movilizaciones de la izquierda, de la que yo me considero también parte, han sido financiadas con recursos públicos, y eso es falso, o necesitaríamos pruebas que usted las traiga y las demuestre, ¿sí? Ha habido un clamor popular, sentimiento de la gente de inconformismo, y eso también hay hoy. Si hay cosas irregulares en las movilizaciones y en su entorno, yo creo que lo mejor para el país es que ustedes las denuncien, y si no, debatamos sobre los hechos reales y sobre las preocupaciones Pero reales Carlos, de la no, gente. pero perdóneme, Carlos, con eso que está diciendo, pues un hecho real es que los magistrados de la Corte, dicho por el propio presidente de la Exacto. Corte el jueves, Al presidente asegura, estamos sitiados, esa fue la declaración del jueves, estamos sitiados por una marcha que no permite ni entrar ni salir, que fue lo que pasó el jueves de la Corte Suprema de Justicia. Bloqueando Ese es un el hecho a único denunciar. acceso. Eso al Palacio de ocurrió, Justicia. pero si uno mira el desarrollo de los hechos, insisto, yo no estuve en la movilización, no me quería movilizar, pero si uno mira los hechos, se da cuenta que al final los magistrados pudieron salir, no hubo mayor alboroto, no hubo, y en términos absolutamente generales, es decir, el 99.9% de esa movilización que no participé, insisto, fue una movilización coherente con los estándares de la Constitución. Entonces no hay mayor problema. Por supuesto, los magistrados y cualquier persona en la sociedad que tenga un cargo público debe someterse tanto al escrutinio público como popular, insisto, dentro del marco de los reglamentos de la Constitución y la movilización pacífica. Claro, Carlos, ¿sabe qué es lo que pasa? Que con las movilizaciones de la izquierda uno sabe cómo empiezan, pero no siempre cómo terminan. Y a mí sí me parece absolutamente irresponsable que haya sido el propio presidente el que haya convocado estas manifestaciones a través de sus redes sociales y de forma incendiaria, llamando casi que a la formación de cuerpos para atacar a las instituciones, esas llamadas fuerzas populares que el presidente nos tendrá que explicar a qué carajos, perdón la palabra, se refería con eso, porque lo que pasó el jueves en la Corte, bloquear el único punto de acceso para los magistrados, así hayan podido salir, creo yo que por la falta de convocatoria y no porque no hubiera un deseo real de sitiar a la Corte, es algo que tiene que preocuparnos, que se ponga bajo sitio al Palacio de Justicia, otra vez como hace tanto tiempo, esta vez con una manifestación aparentemente pacífica, pero que apenas se conoció la decisión de las 2 rondas de votación de la Corte de no elegir a ninguna de las ternadas, que se hayan intentado meter al parqueadero del Palacio es algo que nos tienen que poner en alerta. Y yo creo que la estrategia le salió mal. Si la idea era presionar a la Corte para tomar una decisión, la Corte sitiada no va a tomar una decisión. Eso es algo que la dignidad de la justicia tiene que hacer valer. No sí, tomar decisiones bajo presión. Yo acá en ni estos del Ejecutivo ni de la María gente. Camila, he sido muy crítico de la forma en cómo el gobierno nacional ha instrumentalizado su tribuna para llamar a las marchas. Acá critiqué de qué manera usó toda una plataforma política para montar a Gustavo Bolívar y promoverlo en su candidatura. Fue un rotundo fracaso. O las Ese circulares man quedó del SENA, completamente atrás. Pero resulta que ahora hay una narrativa que dicen que acá hay un golpe de Estado por parte del presidente contra las otras ramas del poder. Miren, yo he tenido todas las críticas del mundo frente a este gobierno, acá mismo las he manifestado, he sido crítico de diferentes posturas que ha tomado, pero decir que están sitiando a la Corte Suprema de Justicia unas cuantas personas que salieron a la manifestación es un exabrupto, por Dios. Es Las más radicales dentro del petrismo. Realmente generar una narrativa engañosa hacia la población, intentando aludir que acá se Entonces, está la Corte está fraguando un engañando. golpe por
por debajo. La Corte está Lo engañando mismo diciendo que se siente hace sitiada. el Ejecutivo diciendo que hay una ruptura institucional, lo hace la oposición diciendo que acá se está fragando un golpe en contra de la separación de poderes, lo cual es completamente falso. Es que A es la lo que ruptura debería institucional lo responder que la está haciendo el oposición gobierno. y la defensa que hacen a ultranza del fiscal Barbosa es porque deja una entidad con un 80% de casos en los cuales no ha fallado, 80% de impunidad en los casos que ha llevado de la Fiscalía General de la Nación que no fueron procesados. Es un fiscal completamente incompetente e inepto. Ha utilizado el ente acusador para financiar su campaña presidencial. Miren, lleva un año diciendo que ha incautado 30 billones de pesos en bienes extintos de la mafia. ¿Saben cuál era el corte cuando asumió el presidente Petro? Eran 9 billones que manifestó la SAE. Un año de 2022 a 2023 aparecen 20 billones de la nada. Va a Estados Unidos y dice que son 7.000 millones de dólares. Viene acá con Fico Gutiérrez, dijo que eran 33 billones. Es decir, este hombre se ha montado en una película de engaño hacia la población, en donde además ha usado su Nicolás, pero fuero venga, para hacer cualquier lo interrumpo tipo de... para que nos devolvamos al tema de la presión a la Corte, para que no nos salgamos de este punto de la discusión y ya vamos con Marta Mancera y el fiscal Barbosa. Andrés, puntualmente las manifestaciones y lo que estaba describiendo Nicolás de los magistrados, pues prácticamente sin poder salir o hacer lo que quieran, les vengan gana frente a su despacho. De cierto modo, para usted ya nos decía, sí es una presión a la Corte, pero también lo que pasa es que estamos ante el escenario de que los magistrados, por esa presión, ahora, pues como decimos coloquialmente, pues se hagan respetar, sí, y se demoren en tomar la decisión. ¿Será que la presión sí es una razón para que ellos se demoren en eso y no debería ser más bien el análisis de perfiles? De acuerdo, o sea, la presión no debería ser ni para un lado ni para el otro. Aquí no estamos debatiendo temas de si el fiscal fue o no fue malo, porque ya lo decía, eso siempre va a pasar. Aquí lo que yo siento es la incoherencia, ¿sí? La incoherencia de un presidente que está hablando de paz, pero manda a todo su combo a atacar. Ahora que le salió el tiro por la culata, sí, porque no convocó. Ahí está demostrada la baja popularidad que tiene este presidente, clarísimamente por su mala gobernación, por su mala gobernabilidad, por su mala presidencia, ¿sí? No ha podido ejecutar los recursos, no hace seguimiento a las cosas que se necesitan. Pero Andrés, con eso que usted está diciendo, déjeme hacer de abogado del diablo para entender un poquito la lógica de lo que pasó en Colombia esta semana. Usted dice que el problema es del presidente con poca convocatoria porque no salió tanta gente como manifestaciones anteriores que se han visto en nuestro país, pero es que el presidente incluso días antes de la marcha dijo, esto no es contra la Corte, esto es contra la Fiscalía, y lo dijo el presidente después de reunirse con el nuevo presidente de la Corte Suprema. ¿Usted no cree esa teoría? No, él le tocó recular porque la embarró tuiteando, porque él no piensa antes no piensa que él genera inestabilidad con lo que habla o genera estabilidad. Él tuitea como le sale, como si estuviese hablando uno con la esposa o con la novia, que uno está alterado y eso no lo puede hacer un presidente. Pero espérate que yo te deje hablar. Eso no lo puede hacer un presidente. Entonces, para mí, actitudes de esas, él tiene que salir a ver de qué forma la desembarra. Por eso cambiaron la zona donde iban a llegar, etc. Yo creo que en esto sí puedo coincidir con Andrés. La baja convocatoria es una prueba también de la baja popularidad de los errores. Es decir, una persona que cree en el cambio, seguramente Nicolás y yo incluso creo que nos entendemos un poco porque hemos venido hablando de que nos interesan cosas, transformaciones, pero no nos satisface lo que viene sucediendo. Una persona que cree en el cambio no va a venir a celebrar lo de Armando Benedetti, que vuelve al gobierno, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas marcan la iniciativa de la gente para salir o no. Y ahí hay un error importante. Cambia el lugar de la movilización, pero al final eso no termina siendo claro. Hubo una gente en la Fiscalía, otra gente estuvo en el Palacio de Justicia y termina generando un ruido. Creo que el presidente se equivocó rotundamente en la forma como abordó este problema. Insisto, es urgente, necesario, no importa si no hay un tiempo legal que la Corte elija, porque si la Corte elige, además le quita el siriría a Petro el golpe blando. Si le elige a una fiscal que es una mujer que está ternada, que yo creo que las tres señoras son extremadamente profesionales y han sido independientes, nunca han militado en la política y mucho menos cercanas al presidente Petro, podría ayudar a mejorar la situación política del país. Entonces, eso
la Corte tiene en sus manos quitarle el gran argumento a Petro del golpe y entre más lo aplace, más tensiona políticamente al país y menos cumple su deber también porque la Corte también puede ayudar a la estabilidad de las instituciones. A María Camila, pero esta teoría está muy interesante y nos va a abrir una nueva puerta. Que si la Corte elige rápido, es la teoría que trae Carlos esta noche, se le acaban los argumentos al presidente de la República, Gustavo Petro, de un golpe blando contra su presidencia. El problema es que hay quienes dicen que si elige rápido, llega a la fiscalía una ternada por él que deja de investigar los escándalos. El punto aquí es, como lo decía Alfonso Gómez Méndez, el problema de un sistema mal concebido, puntualmente porque el presidente no puede evitar, así terne personas profesionales, el comentario o el señalamiento de conflicto de interés para que lo beneficien porque él eligió los nombres de esa terna. ¿Qué opina usted puntualmente de esa tesis de Carlos, Nicolás? Completamente de acuerdo con Gómez Méndez, creo que hay un problema de arquitectura constitucional muy grande y que el país en este momento, lo mejor que podría hacer el presidente es dejar a otros, así no está en la Constitución, les voy a decir algo de que es casi una blasfemia, buscar en este momento de gran tensión del país, en el que no existe confianza hacia ninguno que terne el presidente debería pensar en un mecanismo que le permita ternar, pero sabiendo que está ternando a gente de la mayor probidad. Por ejemplo, que la terna salga de las facultades de derecho del país, que sea el presidente el que firme la terna, pero que vengan de las facultades de derecho. El presidente debería buscar cómo librarse de ese tufo de falta de independencia, de falta de imparcialidad, que es lo que le está preocupando a la Corte. Si la Corte con estos perfiles de penalistas, de exfiscales, no está tomando una decisión, no es porque no les genere confianza el perfil, su preparación, es porque no están generando confianza de independencia y de imparcialidad en medio de un gobierno plagado de escándalos en todos los frentes. Es que no hay un día en el que no se hable de un escándalo de este gobierno. Yo coincido con lo que tú decías, María Camila, y retomando a Alfonso Gómez Méndez, quien fue fiscal general de la Nación y 8 años después decidió lanzarse a la presidencia, decía muy bien que constitucionalmente no hay ninguna exigencia para que la Corte Suprema de Justicia pues decida cuál es la nueva fiscal general de la Nación. ¿Qué sucede? Que hace 6 meses el presidente de la República pasó la terna y si hubiese de manifiesto un conflicto de interés, como probablemente puede pasar, como lo manifiesta Nicolás, pues entonces la Corte Suprema hubiese devuelto la terna para que el presidente la hubiese vuelto a presentar. No sucedió, pasaron 6 meses, estamos en febrero, ya dejó el cargo o está próximo a dejar el cargo el fiscal general Barbosa, y entonces va a entrar en interinidad la Corte Suprema, la Fiscalía General de la Nación, con una vicefiscal completamente cuestionada. Entre otros cuestionados por el propio canal público. Han archivado diferentes investigaciones que le hacen nexos con narcofiscales que han premiado el contrabando, inclusive investigados con testigos por la cuestionados también, ¿no? Enriquecimiento ilícito, ha aumentado su patrimonio, como ya lo mencioné, de una manera exabrupta cuando fue directora de Fiscalías del Valle del Cauca. Entonces ese es el cuestionamiento, no es una presión indebida a la Corte, pero es porque la Corte sigue dilatando el proceso, cuando si hubiese conflicto de interés, pues hombre, devuelva la terna y permita que el presidente la rehaga y vuelva a presentarla, pero pasaron 6 meses, ya va la segunda ronda de la sala plena, si vamos a pasar por encima de la presunción de inocencia, el gobierno se queda sin la mitad de los funcionarios. Yo quiero remitirme a 2 ejemplos de la historia bien interesantes para comparar las ternas y no porque tenga un favoritismo sobre esta terna en particular. En el 2009 Uribe presentó una terna y en ese momento había muchas discusiones, se demoró también, agarradísimo con la Corte, pero era muy evidente quiénes eran los funcionarios, porque habían sido funcionarios de su gobierno, habían estado por dentro. Algo semejante le pasó a Iván Duque, que presentó a 2 funcionarios de su gobierno y a otra persona que había
sido el candidato vicepresidencial de quien terminó siendo su candidata a la vicepresidencia. Es decir, había una historia, unos lazos de militancia política muy fuerte. En este caso no ocurre lo mismo. Por eso es que esta es una oportunidad de independizar a la fiscalía y porque esas tres señoras, sea la que sea que gane, entonces si hay una que tiene algún cuestionamiento porque trabajó con el ministro de Defensa, pues que la Corte no la elija, puede ser un buen argumento para que no la elija, Seguramente pero elija va a una de las pasar otras así. dos Y otra y tiene por favor, escándalos en el pasado por nexos con la guerrilla, que- independice a la fiscalía. Yo he cuestionado bastante en el último tiempo, cada vez más cuestiona al gobierno de Petro porque cada vez más se aleja de lo que prometió, por lo que en segunda vuelta voté, en primera no, y que cada vez más me decepciona. Pero si hay un punto que yo puedo pensar que es el que más va a servir del legado de Petro, es que presentó una muy buena terna. Porque el día que la fiscalía actúe con un poquito más de independencia, con un 30% de independencia, ese día deja de haber fiscales elegidos a dedo. Ese día la gente va a encontrar cómo se le soluciona su problema. Ese día van a existir cifras claras de cuánto es la impunidad o no, porque eso es absurdo, como en Colombia nadie sabe realmente cuántos procesos entran, cuántos se investigan, cuántos salen, cuántos terminan con condena absolutoria, condenatoria y demás. Entonces, creo que este es una terna tan situación buena que ni el completamente país distinta. ni la Corte Suprema de Justicia hasta el momento confía en ella mayoritariamente. El problema es que la Corte Suprema de Justicia sí Están en el confió, proceso, están en sí el confió proceso de en la escogerla. terna de Iván Duque. Iván Duque la presentó en diciembre, ¿sí? Mientras que Petro la presentó en octubre. Y eligió en enero. Y la Corte de Duque ya ha dicho las características que tenía. Yo creo que si hay un criterio político que aquí está detrás y podemos hacer comparaciones. Comparemos el conocimiento en materia penal de investigación y criminología de Francisco Barbosa con cualquiera de las tres ternadas o de los otros dos candidatos. Creo que si queremos hablar de la terna, que la vamos a ese desconfianza debate. no viene por el vamos a ese perfil. debate. La desconfianza va a estar en cabeza de quien sea la fiscal, porque esa es la responsabilidad que ella va a tener. Pero venga, Camila, una claridad antes de escuchar a Andrés para que todos lo tengamos presente. La Corte jamás devuelve ternas. Lo que hacen los magistrados es no elegir, declarar la inhabilidad sobre esos perfiles y el presidente tiene que entender el mensaje y enviar nombres. Sí, no es que le van a hasta enviar que- una carta pero a la nunca Casa se la de devuelven. Nariño a decir, le devuelvo sus ternadas. Hasta votar Eso es en blanco. importante. Hasta votar en blanco puede Hasta la votar Corte. en blanco. Andrés, señor. Justamente la Corte tiene un tiempo para poder analizar, poder hacer las investigaciones respectivas de la terna de la que va a salir en este caso la fiscal, y por eso yo siento que sí, Petro está haciendo una presión indebida a la Corte al no dejar que los plazos prudentes pasen. O sea, no había ninguna necesidad de demostrar la debilidad que tiene hoy el gobierno haciendo una manifestación, no había ninguna necesidad de no dar un par de semanas a la Corte para que tome una decisión en tranquilidad. ¿Ustedes se imaginan cómo se sentían los magistrados, o por lo menos yo lo hubiese hecho, recordando lo que pasó hace 30 años? Pero es una situación muy distinta. Es decir, No, en no, ese qué pena, pero entonces espérame, existía una guerrilla. yo estuve Acá callado, no. Yo creo que uno no puede yo estoy hacer. aquí Pero ver banderas Yo del estoy- M19 en la Plaza de Sí, Justicia. pero el M19 es que esas desapareció banderas no por deberían fortuna. usarse Eso es más en como- este Por país. eso es fortuna como las desaparecieron, personas que pero han tenido que pues vivir- no es lo mismo, no lo comparen, no, por no favor. estigmaticemos Si la yo protesta estoy- social. Qué pena, pero primero, FECODE, si la mayoría de los docentes y profesores que me están escuchando no se sienten identificados con FECODE, pues que salgan a decir, oiga, a mí esa gente no me representa, porque yo estoy seguro y tengo amigos y gente conocida, profesores que son llenos de valores y principios y que agradezco que le enseñen a los niños. Segundo, ¿cómo así que no? ¿Quién está hoy en la presidencia? Y eso no es, un exguerrillero del M19 que fue indultado gracias a las instituciones que hoy está atacando. Entonces, si yo fuera magistrado y me acuerdo que hace 30 años a unos colegas los quemaron, pues yo me pongo a pensar ese día en mi trabajo, oiga, ¿será que voy? ¿Será que no voy? Con un nuevo No, tipo a de mí me violencia, parece ¿no? muy ¿Cómo queda Con un peligroso. nuevo ¿Cómo tipo queda de mi violencia. esposa? No ¿Cómo estamos queda mi hablando- familia? No estamos hablando a mí de me una parece toma muy del Palacio peligroso con lo que fusiles, hace Andrés, evidentemente. porque Andrés lo que genera es un manto de duda sobre el magisterio, casi que los equipara con guerrillas de los 80, de los 70, que nada tiene que ver con lo que está pasando actualmente. ¿No? Su estigmatización a la ¿No está protesta pasando?
pacífica y a la protesta social, que es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna, es aberrante. hay otro Eso es tema, lo que Camila, se que hace la palabra al equiparar espontánea, al FECODE a las guerrillas. Hay Es una palabra que es prácticamente clave en la inaceptable. manifestación, es Por otro espontánea. lado, No necesariamente respondiendo puede ser acuerdo, y en organizada. este momento Puede estoy ser de acuerdo organizada. contigo. Puede ser organizada. Por el Salimos gobierno, a la contra un gasolina. poder del, Incluso contra podría una ser. rama del poder público. Salimos a Me la parece gasolina. muy bien. Pero hay otro tema del que no hemos hablado y es la falta de protección que vivió hoy el jueves, el Palacio de Justicia. Que hubiera tan poquita policía disponible sabiendo que iba a haber manifestaciones en la plaza, que no estuviera la fuerza disponible de la Policía Metropolitana de Bogotá ni el SMAT, tiene que alertarnos. Dejaron el palacio descubierto sabiendo que iba a haber manifestaciones y que podía haber violencia, y eso es irresponsabilidad del gobierno. Volvamos a la fiscalía, María Camila. Entonces, esta semana, este jueves, cuando el país estaba viendo las manifestaciones de las que ya han debatido aquí suficiente, estaban adentro del Palacio de Justicia, pues los magistrados, haciendo una nueva votación para saber si había o no nueva fiscal general de la nación. Finalmente, eso no pasó, y entonces la fiscalía, mientras termina esta semana, arrancando la siguiente, estará en manos de la fiscal encargada, una mujer que ya ha sido cuestionada por el presidente Gustavo Petro. Exacto, una mujer que según su saliente jefe, Francisco Barbosa, hace temblar al presidente, y para Es la nadie teoría de Barbosa. es la teoría de Barbosa, pero para nadie es un secreto que el presidente Gustavo Petro no gusta de Marta Mancera, empezando porque ha resaltado mucho investigaciones periodísticas recientes que, Camila, hay que decirlo con claridad, han puesto en cuestión el proceder de Marta Mancera. Hablemos de esa mujer. ¿Será, Carlos, y arranco por usted, que Marta Mancera va a hacer lo que muchos dicen no hizo Francisco Barbosa en los procesos puntualmente contra Nicolás Petro y otros funcionarios muy cercanos al presidente Gustavo Petro en su interinidad? Yo creo que Marta Mancera es de la misma línea de pensamiento y de acción de Francisco Barbosa. Y eso es muy preocupante para el país, más con estas investigaciones de su proximidad a narcofiscales. Claro, eso habría que investigarlo, pero también lo tendría que investigar una fiscalía distinta a la de Marta Mancera, porque lo que pasa de Marta Mancera para abajo está fácilmente controlado pues por ella. Entonces eso es una situación bien complicada. Ahora, yo soy de los que también cree que debería cambiar la fiscalía para que el caso de Nicolás Petro, los demás casos también se estudien con criterio no político, con criterio judicial, y espero que quien sea fiscal lo haga. Y creo que hay que investigar muchos otros más casos, como así que Armando Benedetti dice que hubo plata ilícita y sobre eso no se ha investigado. Bueno, hay muchos otros de los que hay que hacer, pero mientras siga la señora Mancera, pues definitivamente siempre va a existir ese tufillo y desconfianza de que las razones no son judiciales sino políticas, y otra vez los colombianos nos quedamos en la peor de las condiciones. Claro que van a existir cuestionamientos sobre la próxima fiscal encargada, Marta Mancera, pero es que ya lo vimos, ya activaron las bodegas para crear narrativas en su contra, No, que están por Nicolás, probarse. ningunas Ya bodegas, activaron, son ya activaron. periodistas muy Permíteme, serios que hacen investigaciones rigurosas. Yo no estoy hablando sobre solo el de manto cambio. de duda que Yo no está estoy sobre hablando solo de Mancera. cambio. Yo no estoy hablando solo de cambio. Indepaz, Macondo, o sea, O el medios canal público, que alternativos RTBC, que Holman Morris esté dedicando espacio público a crear narrativas sobre la próxima fiscal encargada, es también irresponsable y es también una presión indebida. No, a mí es que sí Esto me va a parece seguir muy ocurriendo. problemático que el Centro Democrático ahora venga a darnos lecciones de adalid de la moral y de que acá Es ellos que antes las eligieron daban todo ustedes y ya el superbién. pacto no puede cuando, darlas. Cuando Pero es se que acá no hay eligió nada al del pacto, fiscal Nicolás. Es del verde que Barbosa, está en este cuando se gobierno eligió al también. fiscal Barbosa, había un claro conflicto de interés en cuanto a la investigación que procedía a Álvaro Uribe. ¿Por qué renuncia Uribe? ¿Por qué renuncia Uribe? ¿Ah? Para asumir la investigación la fiscalía que Barbosa estaba por Porque es dirigir. embajador Benedetti. Por lo ¿Por mismo qué que renuncian entonces todos el los Centro politiqueros que tienen Democrático procesos no y dijo que no quieren nada que los de que investiguen? Barbosa era el mejor amigo de Yo Duque? creo que porque ahora sí hablan de un ficticio conflicto de interés con 3 mujeres muy idóneas que la corte ha sometido a diálogos, como vuelvo Porque y este repito, gobierno está en una no peor tiene un tiempo situación que Samper estipulado, con el no tiene proceso un tiempo 8000. estipulado Yo- para poner a la fiscal nueva
nueva, pero la dilación sí hace pensar creo que a el este manto de gobierno duda no que le cae pasa un sobre elefante Mancera por es las absolutamente espaldas, le pasa todo el inaceptable. Uno de los zoológico. mayores problemas que tenemos acá es que entonces empezamos a tirar agua de un gobierno a otro. Yo, por fortuna, no he hecho parte de ninguno y me siento muy No, yo orgulloso. tampoco, Pero pero es que a mí tampoco. se me parece Pero- completamente pero- hipócrita del centro Sí, democrático pero- que ahora vengan a decirnos que ellos sí tenían todo perfecto, Claro. nunca cometían conflicto de interés, pusieron Pero al mejor nadie- amigo del Eso- presidente, yo no soy del del centro fiscal democrático, pero aquí general nadie de la está nación. diciendo eso. Claro, es un O sea, buen del momento fiscal general para de la revelar. nación, por sería favor. bueno revelar también cuál es la afiliación política de cada quien para ver qué tipo de crítica se hace. Porque a veces cuando vienen del centro democrático, aunque puedan ser justas, de verdad suenan es como autocríticas. Porque fue como gobernaron. El punto es que acá los y las colombianas nos merecemos muchas más cosas de lo que nos está presentando el panorama político. Y en medio de eso, un poco como mi llamado, mi reflexión es, acá yo invito a la gente a que ni se quede con la posición del fiscal, ni se quede con la posición de Petro. Hay otras salidas y pensemos en la institucionalidad. Por eso digo, busquemos que haya una elección pronta, busquemos que haya un control también a la nueva fiscal para que no haga lo que hicieron por lo menos los últimos 2 fiscales. Busquemos que los sectores políticos que cuestionaban antes unas cosas cumplan con lo que cuestionan y que los anteriores se hagan la autocrítica, porque hasta el momento no los hemos escuchado en ese sentido. Yo también creo que tenemos que ir a la institucionalidad y hacer el proceso que corresponde, que si la fiscal Mancera o la vicefiscal Mancera hoy elegida por 13 días ahí cometió algún tipo de delito, pues que sea la Cámara de Representantes quien la investigue, quien realice todas las acusaciones que debe hacer y que el Senado posteriormente defina si eso pasó o no pasó, porque pues al final es una responsabilidad de los representantes, en este caso, definir si el fiscal tuvo o no tuvo algún tipo de injerencia delictiva. Ahora, yo considero que esto no es tema ni de izquierdas ni de derechas, eso es tema para simplemente tener peleando a la sociedad. ¿Cómo estamos? Una polarización, porque al final ya ¿Cómo nos dimos... están? Pues la verdad, Sí. yo peleo sobre todo por la mala administración, ¿sí? Yo peleo por las mentiras, yo peleo por la incoherencia. Y ahí me remito a la marcha que salimos a la gasolina. Es incoherente que hayan querido quemar un país, que hayan taponado el país durante tanto tiempo por menos y que ahora nadie salga cuando les dijeron que eso no iba a pasar, Es que que el la estallido gasolina no social iba a tampoco pasar. fue espontáneo. Claro que fue Exactamente, espontáneo, no, no Nicolás. es espontáneo. Eso es Nunca- lo que nos Señores, vendieron. Nunca en la historia de Antes Colombia que- había no fue pasado eso. espontáneo. Antes de Midamos que las nos vamos cosas. al estallido social, se nos va a acabar el tiempo y por eso, María Camila, cerremos este debate con la pregunta de lo que va a pasar en la elección de fiscal, que es este tema. Lo que pasa aquí es el reflejo Claro. de lo que pasó esta semana en Colombia, con un país completamente dividido, producto de esa elección. ¿Quién gana y quién pierde con la doctora Marta Mancera como fiscal encargada? Que esta pregunta lo que significa es quién gana y quién pierde con los días que tarde la Corte en tomar una decisión. Nicolás, su turno. ¿Quién gana y quién pierde? Creo que no está perdiendo en realidad nadie. Marta Mancera, si la interinidad dura poco por los tiempos de la fiscalía y por los plazos, tampoco va a poder hacer lo que teme tanto el gobierno. Lo que pasa es que no van a poder archivar tan pronto como esperan, que yo estoy seguro que lo que aspira el gobierno es que muchos de esos procesos que lo tienen en su peor momento de credibilidad se archiven pronto con un nuevo fiscal. Creo que eso no va a pasar con Mancera. Evidentemente, creo que la terna que ofreció el presidente no ofrece garantías, sobre todo al país, para que eso no ocurra. Piensen ustedes en qué lío está una fiscal elegida por Petro viéndose en la decisión de archivar o no un proceso. Creo que la legitimidad de esta terna está comprometida y yo insisto en que se busque una nueva alternativa para darle legitimidad a una terna nueva, no a esta que presentó el gobierno, que evidentemente no genera confianza. Andrés, ¿cuáles son los ganadores y perdedores con Marta Mancera al frente del ente de control? No, pues los perdedores, los colombianos, básicamente porque esto genera una inestabilidad que se traduce en dificultades económicas, en confiabilidad de los inversionistas, etcétera. O sea, es una pelea completamente innecesaria para los colombianos y pues ganará
Desde mi punto de vista, nadie. Simplemente pasará el proceso, elegirán otra fiscal y esto continuará. Serán los escándalos de la izquierda, ya no los de la derecha, ya eso sucederá así, pero aquí claramente los que perdemos somos los colombianos. Más pesimista, Andrés. Usted Sí, ve un que esto es poco un más círculo al pesimista. final vicioso, un círculo que no parece tener fin ni salida. Pero entonces así las cosas, Carlos, cuando no sabemos qué vaya a pasar en la tercera opción o tercera votación, tercer intento que haga la Corte terminando este mes para elegir fiscal, no sabemos por cuánto tiempo estará la doctora Mancera como fiscal encargada. El panorama del país es con perdedores y ganadores. ¿Quién y quién a qué bando? Bueno, yo creo que si Mancera se queda 13 días, 20, 50, los que sean, va a perder el país, va a perder la posibilidad de la fiscalía renovarse, tener una fiscalía independiente, con procesos nuevos, entre otras digo. Barbosa y Néstor Humberto Martínez no convocaron el concurso de méritos para poner a más de 18.000 fiscales de carrera, gente que no los pueden poner a dedo, sino por sus méritos. Entonces, si eso no pasa, pues vamos a seguir en unos niveles de impunidad muy grande. ¿Quiénes ganan? Yo pienso que gana la impunidad, que tiene caras, Barbosa, Mancera, el fiscal... Nicolás Petro. Puede también ganar Nicolás Petro, seguramente, y también creo que en medio de esto gana Petro, porque sigue la narrativa del golpe blando y sigue teniendo un enemigo poderoso, arbitrario también, que justifica toda su narrativa. Entonces, ojalá sea más bien rápido que se acabe esto y podamos ganar los y las colombianas. Ojalá sea rápido, en eso yo creo que coincidimos la mayoría. Nicolás, ¿quién gana y quién pierde con Yo Marta creo Mancera? que gana Mancera porque asume la dirección de una fiscalía en donde tiene muchísimos aliados absolutamente cuestionados, va a llegar a archivar investigaciones que presuntamente la vinculan con contrabando, con bienes extintos de la SAE que no entregaron, en fin, innumerables investigaciones que han hecho periodistas como Daniel Coronel o Joir Ackerman, que hay que decirlo, son periodistas muy reputados y que sin sus investigaciones no tendríamos este manto de duda que está saliendo sobre la vicefiscal Mancera. ¿Quién pierde? La población colombiana, porque así como lo decía Carlos, sigue Petro ensalzado en que hay un golpe blando contra él, sigue la oposición diciendo que acá se está quebrantando la separación de poderes y que también se está atentando contra la Corte Suprema de Justicia, cuando no es cierto. Quienes pierden son los colombianos, porque esta polarización exabrupta en la que vivimos no nos permite avanzar y no nos permite concentrarnos en los verdaderos problemas que tiene nuestro país. Lo sabremos el 22 de febrero, márquelo en el calendario, María Camila, ese día de nuevo hay sala plena en la Corte Suprema de Justicia. Ahí lo volverán a intentar los magistrados. Hay que lograr mayorías en esa votación para que una de las ternadas se quede con el cargo de fiscal general de la Nación. Si no, volverán a otra sala plena cuando lo citen y mientras tanto sabremos que en la fiscalía hay fiscal encargada por el tiempo que sea necesario. La Corte y sus tiempos es lo que veremos en los próximos meses o pues quizás dicen aquí algunos días hablando con el deseo, ya veremos si ese próximo jueves 22 habrá luz verde, humo blanco con la elección de nuevo fiscal, pero ahí sí yo coincido, ¿sabe qué? Con Carlos en una cosa y es que el país está para cosas mayores, a esta pugna entre poderes y a esta discusión que finalmente nos tiene hoy acá, pero que sin duda alguna vale la pena. Usted ya escuchó las posiciones, saque usted sus conclusiones. Fue un gusto acompañarlos hoy en el Andén de Blue Radio. Sí, señores, a todos, a Nicolás, bueno, a los Nicolás de esta noche, también a Carlos Andrés, gracias, que vuelvan, Gracias. que se suban a el programa de Jóvenes para Jóvenes. Nosotros nos vemos, nos oímos la próxima semana en el Andén. Chao. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.